Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día lleno de alegría y entusiasmo, porque hoy nos sumergiremos en un tema que, créanme, les va a encantar. Prepárense para un viaje fascinante, un recorrido por los entresijos del mundo del espectáculo, un encuentro con secretos, con deseos, y con nuestro amado Can Yaman. Sí, hoy nos adentraremos en el vibrante universo de las celebridades turcas, poniendo el foco en la vida de uno de los galanes más queridos, el inigualable Can Yaman. Y no solo eso, exploraremos un momento crucial en su trayectoria, un instante lleno de, bueno, ya lo irán descubriendo. La pregunta que nos convoca hoy es intrigante: ¿qué anheló Can Yaman junto a Demet Özdemir? ¿Qué secreto guardan estos dos actores que tanto admiramos? ¿Qué revista fue la que desveló este enigma? Prepárense para descubrirlo porque la historia es mucho más cautivadora de lo que podrían imaginar. Pero antes de que nos embarquemos en esta aventura, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, comencemos. Para comprender a fondo esta historia, debemos retroceder en el tiempo a un momento crucial en la carrera de Can Yaman, el éxito rotundo de la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, que protagonizó junto a la talentosísima Demet Özdemir, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en numerosos países y catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. Y como es natural, este triunfo trajo consigo mucho más que fama y reconocimiento. El rodaje de Erkencikus fue una verdadera explosión de emociones. La química entre Can y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable, palpable, vibrante. Sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos, la forma en que se complementaban en cada escena, generaban una conexión especial con el público, que no tardó en notar la chispa entre ambos. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre los dos actores inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Todos querían saber qué pasaba entre ellos. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? La expectación era máxima, la curiosidad insaciable. Y fue precisamente en medio de este torbellino de rumores y especulaciones, en medio de la efervescencia de la fama y el éxito, donde surgió la pregunta que nos ocupa hoy: ¿qué anheló Can Yaman junto a Demet Özdemir? ¿Qué deseo compartido les unió en ese momento tan especial de sus vidas? Para responder a esta pregunta, debemos dirigir nuestra mirada a una revista en particular, una revista que, con su agudo olfato para las primicias y su habilidad para desentrañar los secretos mejor guardados, se atrevió a revelar algo que hasta ese momento permanecía en la intimidad. Estamos hablando de una revista turca muy conocida, una publicación con un historial de exclusivas que siempre genera expectación y debate. Esta revista, en un número especial, publicó una entrevista exclusiva con Can Yaman y, por supuesto, no pudo evitar preguntarle sobre su relación con Demet. Pero la entrevista no se limitó a las típicas preguntas sobre el rodaje, los retos de la serie o el impacto del éxito. Esta revista fue más allá. En la entrevista, Can Yaman compartió sus sueños, sus metas, sus aspiraciones y sus deseos para el futuro. Habló sobre los proyectos en los que deseaba embarcarse, los personajes que anhelaba interpretar, y los desafíos que estaba dispuesto a afrontar. Y fue entonces, en medio de esta conversación franca y reveladora, cuando surgió el tema de Demet. Can, con una sonrisa que irradiaba felicidad y complicidad, confesó que, junto a ella, había pedido un deseo que compartían y que anhelaban con fervor. ¿Y cuál fue ese deseo? La revista reveló que Can, junto a Demet, había anhelado el éxito continuo de Erkencikus. Sí, así como lo oyen. Lo que Can Yaman y Demet Özdemir deseaban con todo su corazón, era que la serie siguiera triunfando, que su magia continuara cautivando al público, que su trabajo fuera reconocido en todo el mundo, y que el éxito de la serie se mantuviera en el tiempo. Puede que a algunos les parezca algo sencillo, algo obvio. Después de todo, ¿qué actor no desearía que su proyecto fuera un éxito rotundo? Pero en realidad, ese deseo compartido es mucho más profundo y significativo de lo que aparenta. Ese deseo es un reflejo del cariño que Can y Demet sentían por el proyecto, de su entrega y dedicación a sus personajes, de la gratitud que sentían por el apoyo incondicional de sus fans, y del orgullo que sentían por formar parte de un proyecto que estaba generando tanta alegría y emoción en el mundo.
Es fundamental recordar que la industria del entretenimiento es implacable y altamente competitiva. Mantener el éxito, mantenerse en la cima, no es una tarea sencilla. Hay muchos factores que influyen, desde la calidad del guión y la dirección, hasta la química entre los actores y la respuesta del público. Y el hecho de que Khan y Demet desearan con tanta fuerza y convicción que Erkenci-Kuş siguiera siendo un éxito, demuestra la pasión que sentían por su trabajo, el compromiso que tenían con la historia que estaban contando y la responsabilidad que sentían hacia sus seguidores. Además, este deseo también revela la profunda conexión y el vínculo especial que existía entre Khan y Demet. No solo eran compañeros de trabajo, sino también amigos, cómplices y, para muchos, algo más. Compartían un sueño, una meta común: crear una serie que fuera un éxito, que conmoviera al público, y que dejara una huella imborrable en la memoria de todos. Y eso se notaba en la pantalla. La química entre ellos era palpable, auténtica, genuina, y eso, sin duda, contribuyó al éxito arrollador de la serie. La complicidad entre Khan y Demet iba más allá de las cámaras. Se apoyaban mutuamente, se animaban, se reían juntos, y compartían los momentos de alegría y los desafíos que implicaba el rodaje de una serie de gran envergadura. Su relación era una fuente de inspiración para ambos, y les ayudaba a dar lo mejor de sí mismos en cada escena. La conexión entre ellos era tan fuerte que se convirtió en un atractivo más de la serie, y el público se sentía identificado con su historia de amor y amistad. Pero, ¿qué ocurrió después? ¿Se cumplió el deseo de Khan y Demet? La respuesta es un rotundo y resonante sí. Erkenci-Kuş siguió triunfando, conquistando corazones en todo el mundo y convirtiéndose en un fenómeno cultural. La serie se convirtió en un éxito masivo, y Can Yaman y Demet Özdemir se consolidaron como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca, con una base de fans sólida y apasionada en todo el mundo. La serie se convirtió en un referente en el género de las comedias románticas, y su éxito abrió las puertas a otros proyectos para sus protagonistas. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y Demet Özdemir continuó demostrando su talento y versatilidad en diferentes producciones. Ambos actores han seguido cosechando éxitos y consolidando sus carreras, y su trabajo sigue siendo reconocido y admirado por el público. Y aunque lamentablemente la relación sentimental entre ellos no prosperó como algunos esperaban, el legado de Erkenci-Kuş y el vínculo especial que crearon Khan y Demet perduran hasta hoy. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming, y los fans continúan recordando con cariño a Sanem y Khan, los personajes que interpretaron, y reviviendo los momentos más emotivos y divertidos de la serie. Es importante destacar que aunque la revista reveló el deseo específico de Khan y Demet, no profundizó en los detalles de cómo y dónde fue pedido. No especificó si fue en el set de grabación, en algún evento promocional, o en un momento privado entre los dos actores. La revista simplemente se limitó a revelar el deseo en sí, dejando espacio para la imaginación y las especulaciones de los fans, que siempre disfrutan de estos pequeños detalles que alimentan su pasión por sus ídolos. Esta ambigüedad sin duda alimentó la curiosidad de los seguidores, que comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra de Khan y Demet en busca de pistas sobre cómo y cuándo se produjo ese deseo. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas, y los fans se unieron para compartir sus ideas y especulaciones. Esta interacción entre los fans y los medios de comunicación es un reflejo del poder que tienen las celebridades y de la influencia que ejercen en la sociedad. Este tipo de revelaciones, aunque sean pequeñas, son las que mantienen viva la llama del interés y la fascinación en el mundo de las celebridades. Nos permiten ver el lado humano de nuestros ídolos, conocer sus anhelos, sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Nos hacen sentir más cerca de ellos, nos conectan con su historia, y nos permiten comprender mejor la complejidad de su vida. La revista que reveló el deseo de Khan y Demet cumplió su función a la perfección. Captó la atención del público, generó debate, alimentó la curiosidad, y nos dejó con ganas de saber más. Y eso, en definitiva, es lo que hace que el mundo de las celebridades sea tan fascinante, tan adictivo, y tan lleno de sorpresas. La información que revelan los medios, aunque sea parcial, alimenta la imaginación y la curiosidad del público, que siempre está ávido de conocer más sobre la vida de sus ídolos. Así que, resumiendo, Can Yaman deseó junto a Demet Özdemir el éxito continuo de Erkenci-Kuş. Esta revelación fue realizada por una revista turca muy conocida, que supo captar la atención del público y ofrecer una primicia jugosa que alimentó la curiosidad de los seguidores y contribuyó al éxito de la revista.
Y aunque la serie ya ha terminado, el éxito y la química entre los dos actores siguen siendo recordados y celebrados por todos sus fans, que siempre atesorarán los recuerdos de esta serie icónica. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos secretos del mundo del entretenimiento, y adentrarme en la vida de nuestros artistas favoritos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre el deseo de Khan y Demet? ¿Les gustó la serie Erkencicus? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Qué les pareció la química entre Khan y Demet? Me encantaría leer sus opiniones, saber qué piensan y compartir sus ideas. Los comentarios son una parte fundamental de este canal, y me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios también. Siempre estoy buscando nuevas ideas para crear contenido que sea interesante y entretenido para ustedes. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido y a crecer como creador. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto con más secretos, más noticias y más sorpresas del mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Y recuerden, la curiosidad es el motor que nos impulsa a descubrir el mundo que nos rodea, y el mundo de las celebridades siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. No se pierdan las próximas aventuras. Hasta luego.